Ley número 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nada más, nada menos. Si usted no influencia, nunca podrá dirigir a otros. ¿Cómo entonces se puede medir la influencia? La siguiente historia responde esta pregunta. Según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail de Londres, la princesa Diana y la Madre Teresa recibieron el primer y segundo lugar, respectivamente, como las personas más humanitarias del mundo. Esto es algo que no sucede a menos que se tenga mucha influencia. ¿Cómo alguien como la princesa Diana llegó a ser considerada al mismo nivel que la Madre Teresa? Por la sencilla razón que ella tenía el poder de la ley de la influencia. En 1981, Diana se convirtió en el centro de atención y el motivo número 1 de conversación del mundo al casarse con el príncipe Carlos de Inglaterra. Casi 1.000 millones de personas vieron la ceremonia nupcial de Diana, que fue transmitida por televisión desde la Catedral de San Pablo. Y desde ese día en adelante la gente no parecía obtener suficientes noticias acerca de ella. Al principio solo era una vocera y fungía como catalizadora para la recaudación de fondos, pero con el paso del tiempo su influencia aumentó y también su capacidad para hacer que las cosas se hicieran realidad. El surgimiento de una líder. Al principio, el título de princesa le había concedido una plataforma para dirigirse a otros, pero pronto se convirtió en una persona de influencia por sí misma. En 1996, cuando se divorció del príncipe Carlos, perdió su título, pero esa pérdida no disminuyó en lo absoluto su impacto sobre otros. Por el contrario, su influencia continuó aumentando, mientras que la de su esposo y la de sus suegros iba en declive a pesar de los títulos reales y su posición. ¿Por qué? Porque Diana entendió de manera intuitiva la ley de la influencia. Irónicamente, aún en su muerte, Diana siguió influyendo en otras personas. Su funeral fue transmitido por televisión y por la radio BBC y traducido en 44 idiomas. La NBC calculó que el auditorio total llegó a la cifra de 2.500 millones de espectadores, más del doble de los que vieron su boda. La princesa Diana ha sido caracterizada de muchas formas, pero una palabra que no recuerdo que se haya usado para referirse a ella es líder. Sin embargo, ella fue exactamente eso. Fundamentalmente, Diana hizo realidad algunas cosas porque era influyente. Y recuerde que el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. La gente tiene muchos conceptos errados acerca del liderazgo. Cuando las personas oyen que alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen que la persona es un líder. A veces es cierto, pero los títulos no tienen mucho valor cuando se trata del liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y ésta no puede imponerse. Debe ser ganada. Lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo, sea para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. La gente ha adoptado muchos mitos o conceptos erróneos acerca de los líderes y el liderazgo. He aquí los 5 más comunes. Número 1. El mito del administrador. Un error muy difundido es que el liderazgo y la administración son lo mismo. La diferencia principal entre las dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder, mientras que la administración se enfoca en los sistemas y los procesos de mantenimiento. Como antiguo presidente y jefe principal de la Chrysler, Lee Iacocca comentó a manera de parodia: algunas veces, hasta el mejor administrador se asemeja al muchacho que pasea un perro grande y espera a ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo allá. Número 2. El mito del empresario. Con gran frecuencia la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes, pero no siempre es así. A menudo ellos pueden persuadir a la gente por un momento, pero no tienen influencia a largo plazo. Número 3. El mito del conocimiento. Mucha gente naturalmente supone que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero eso no sucede de manera instantánea.
Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se registra en las gráficas. El coeficiente intelectual no necesariamente equivale a liderazgo. Número 4. El mito del precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder, pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. Número 5. El mito de la posición. Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo es aquel que se basa en la posición. Stanley Hofstein afirmó: no es la posición lo que hace el líder, es el líder quien hace la posición. Observe lo que sucedió hace varios años en Cordian, la agencia publicitaria conocida antiguamente como Saatchi & Saatchi. En 1994, inversionistas institucionales de Saatchi & Saatchi obligaron a la junta directiva a despedir a Maurice Saatchi, el jefe principal de la compañía. ¿Cuál fue el resultado? Varios de los ejecutivos lo siguieron. También lo siguieron algunas de las cuentas más grandes de la compañía, incluidas British Airways y Mars, el fabricante de caramelos. La influencia de Saatchi era tan grande que su partida ocasionó que las acciones de la compañía bajaran inmediatamente de 8 a $4 por acción. Lo que sucedió fue resultado de la ley de la influencia. Saatchi perdió su título y su posición, pero siguió siendo el líder. Personalmente aprendí la ley de la influencia cuando, después de graduarme en la universidad, acepté mi primer trabajo en una pequeña iglesia en la parte rural de Indiana. Entré con todas las credenciales. Fui contratado como pastor principal, lo que significaba que tenía la posición y el título de líder en esa organización. Tenía el título universitario adecuado. Hasta había sido ordenado. Además, mi padre me había preparado, un pastor excelente y notable, líder de la denominación. Todo esto servía para preparar un atractivo currículum vitae, pero no me convertía en un líder. Para cuando acepté mi siguiente posición, 3 años después, ya había aprendido la ley de la influencia. Reconocí que se requiere un gran esfuerzo para ganar influencia en cualquier organización y para ganarse el derecho de ser el líder. Admiro y respeto el liderazgo de mi buen amigo Bill Hybels, pastor principal de la iglesia Willow Creek Community Church en el sur de Barrington, Illinois, una de las iglesias más grandes de Norteamérica. Bill dice que él cree que no hay empresa de más intenso liderazgo en la sociedad que la iglesia. Mucha gente de negocios que conozco se sorprende cuando oye esta declaración, pero creo que Bill tiene razón. ¿En qué se basa para creer esto? El liderazgo por posición no funciona en las organizaciones voluntarias. Si un líder no tiene fuerza o influencia, no es eficaz. En otras organizaciones, la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble. En la milicia, los líderes pueden usar su rango y, si todo lo demás falla, se manda a los soldados a la cárcel militar. En los negocios, los jefes tienen una tremenda fuerza en forma de salario y beneficios. La mayoría de los seguidores desean cooperar cuando su sustento está en juego. Sin embargo, en las organizaciones voluntarias, como las iglesias, lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura. Lo único que ayuda a los líderes es su influencia. Y como observó Harry A. Overstreet, la esencia misma de todo poder para influir estriba en hacer que la otra persona participe. Los seguidores en organizaciones voluntarias no pueden ser obligados a subir a bordo. Cuando compartí esa observación con un grupo de unos 150 jefes principales de la industria automovilística, vi cómo se encendían bombillas en toda la sala. Y un consejo que les di realmente hizo que se emocionaran. Voy a compartir con usted el mismo consejo. Si usted es una persona de negocios y realmente quiere descubrir si su gente puede dirigir,
mándelos a ofrecer voluntariamente su tiempo al servicio de la comunidad. Si puede lograr que algunas personas lo sigan mientras sirven en la Cruz Roja, en un asilo de United Way o en su iglesia local, entonces sabrá que realmente tiene influencia y capacidad de liderazgo. Una de mis historias favoritas que ilustra la ley de la influencia tiene que ver con Abraham Lincoln. En 1832, años antes de convertirse en presidente, el joven Lincoln reunió un grupo de hombres para combatir en la guerra contra Black Hawk. En esos días, la persona que reunía una compañía voluntaria para la milicia, por lo general se convertía en su líder y asumía el rango de comandante. En este caso, Lincoln obtuvo el rango de capitán. Pero Lincoln tenía un problema. No sabía nada de milicia. No tenía experiencia militar y no sabía nada acerca de tácticas. Le costaba recordar los procedimientos militares más sencillos. Por ejemplo, un día iba marchando con varias docenas de hombres a lo largo de un campo y debía guiarlos a través de una puerta hacia otro campo. Pero no supo cómo hacerlo. Al referir luego el incidente, Lincoln dijo: «Ni por mi propia vida pude recordar la palabra de mando correcta para que los soldados de mi compañía se pusieran uno detrás del otro. Finalmente, cuando nos acercábamos a la puerta, grité: esta compañía romperá filas por 2 minutos y luego formará filas otra vez al otro lado de la puerta». Con el paso del tiempo, el nivel de influencia de Lincoln sobre otros en la milicia en realidad disminuyó. Mientras otros oficiales se destacaron y obtuvieron rango, Lincoln comenzó a ir en dirección opuesta. Comenzó con el título y la posición de capitán, pero esto no le sirvió de mucho. No pudo superar la ley de la influencia. Al final de su servicio militar, Abraham Lincoln encontró su lugar adecuado cuando bajó a la categoría de soldado raso. Afortunadamente para él y para el destino de nuestro país, Lincoln llegó a superar su incapacidad de influir en otros. Con el tiempo y con mucho esfuerzo y experiencia personal, se convirtió en una persona de impacto e influencia notable. Mi proverbio favorito acerca del liderazgo es este: el que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. No importa lo que cualquier persona le diga. Recuerde que el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos.